Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. En esta ocasión, en este video, vamos a trabajar con la segunda clase de estequiometría. La primera fue un poco densa, ¿cierto? Ese video de 1 hora aproximadamente, donde hablamos de los conceptos de cambios químicos, cambios físicos, pero ahora vamos a tomar como base la conversión que hacíamos del mol, ¿cierto? Que decíamos que un mol es igual a 6,02 por 10 elevado a 23, lo que sea. Si estamos hablando de una molécula, un mol de esa molécula era ese número grande de moléculas. Si hablábamos de átomos, era ese número de átomos. Pero ojo, cuando hablábamos de, por ejemplo, en una molécula de agua, H2O, teníamos que un mol de H2O era 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Pero si nos preguntaban cuántos átomos había dentro de ese mol de moléculas, había que amplificar. Como por cada molécula de agua eran 2 átomos de hidrógeno, se duplicaba. Si eran los átomos totales, eran 3, se triplicaba. Entonces, ese tipo de conversiones, quizás repasarlas, no deberíamos verlas tanto en esta sesión, sino en la siguiente que va a ser de ejercitación. Pero ¿por qué lo menciono? Porque eran los contenidos revisados y lo que más vamos a tomar de esa sesión anterior es la conversión del mol, pero no el número de átomos o moléculas, sino el mol a gramos. Cuando sacábamos la fórmula de la masa molar, que dependía de cada molécula, de cada fórmula molecular, no empírica, molecular, por ejemplo, en la glucosa habían 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos y multiplicábamos. ¿Cuánto vale el carbono? 12 gramos por 6 y así, hasta que nos daba 180, ¿se acuerdan? El agua nos daba 18. El CO2, por ejemplo, no lo hicimos, pero podríamos haberlo hecho, nos daba 44. Entonces, un mol de cualquier sustancia tiene una equivalencia en gramos, pero depende de la fórmula molecular de la sustancia. Ya, entonces, esa conversión de mole a gramo es lo que más vamos a usar ahora y lo que más se usa en esta geometría. Así que, más que nada, eso es lo que hay que rescatar y la ley de conservación de la masa. Entonces, lo que vamos a ver hoy, como dice aquí el título, son las leyes ponderales, que son estas leyes prácticamente de proporcionalidad directa que rigen todos los cálculos en esta geometría y por consecuencia en la unidad de disoluciones químicas. Ya, entonces un orden matemático perfecto que logra un balance como hay acá en una ecuación y que todo esté en orden. Por ejemplo, acá en la imagen introductoria se ve la ley de conservación de la masa. En los reactantes tenemos gas hidrógeno, gas oxígeno y en los productos tenemos agua líquida. Aquí no dice el estado de la materia, ¿cierto? Pero se los comento. Entonces uno contaba los átomos. 2 por 2, 4 de hidrógeno. Y a la derecha, 2 por 2, 4 de hidrógeno. Hay un balance de esa especie de átomos. Que también vimos en la sesión anterior, que era como contar que las pelotitas de cada especie, a ambos lados de la flecha, sean iguales. Y en el oxígeno pasa lo mismo. 2 por el uno imaginario que hay acá, 2. Y el uno imaginario que hay acá por el 2 grande, 2 también. Entonces esta es una ecuación química que está en perfecto balance. Y si no, uno puede ajustarlo cambiando estos números grandes de adelante, no los chicos de abajo. Eso es como un repaso express de 2-3 minutos de lo que fue la sesión anterior. Pero les recomiendo que lo vean con detalle, especialmente la última mitad. Entonces, ¿qué contenido vamos a ver? Las leyes ponderales. Ley de las proporciones definidas de Proust. No es necesario que se sepan quizá el nombre del científico, pero sí cómo lo preguntan. La ley de las proporciones múltiples, que está implícita, pero bueno, no es que se la pregunten directamente. La relación entre volúmenes y moles, que en realidad es algo muy pequeño, digamos, dentro de esta materia, pero igual lo hice como un ítem aparte. Y por último, la más importante, la ley de Richter o de proporciones equivalentes, que básicamente es lo que vamos a estar haciendo todo el rato, que es planteando reglas de 3 con un reactivo, con un producto, reglas de 3 entre los reactivos, y así sucesivamente. ¿Ya? Y todo eso va a implicar los problemas, por ejemplo, con el reactivo limitante, ya que es un problema que a muchos les complica a veces, pero no es tan complejo. Entonces partamos con una aplicación directa de la ley de conservación de la masa, que es lo que veníamos conversando. Probablemente si les aparece una pregunta, sobre todo a los de química común, es decir, a los que eligieron la prueba de física o de biología y tienen solo 18 preguntas de química, eh, sea una reacción más sencilla que esta. Pero igual tienen que saberlo. Hay que balancear esta ecuación, es decir, qué número tendría que ser cada letra. Imaginen que no hay nada, ustedes tienen que agregar esos coeficientes estequiométricos para lograr un balance. Por lo general se les recomienda partir con los metales. Si tienen duda, van a ver su tabla periódica recortada que viene en la PAES y los metales van a soler ser estos que están acá. Y los no metales van a ser prácticamente todo el resto. Entonces cuando uno ve las especies químicas involucradas en una reacción, todas las que están acá aparecen en la tabla PAES. Si no aparece, bueno, véanlo igual.
Otra forma de verlo, lo que sale más a la izquierda en las fórmulas moleculares suele ser lo más metálico, relativamente hablando, y conviene partir revisando esas. Pueden partir revisando el oxígeno o el hidrógeno, sí, pero les va a costar más el balanceo. Van a tener que hacer cambios entre medio y eso los va a confundir. Entonces, si van a balancear con el método que estamos enseñando en estos videos, que es casi el tanteo al ojo, partan así. En este caso, siempre el penúltimo les recomiendo que sea el H y el último el oxígeno. Por ende nos quedan dos opciones. O partimos viendo el azufre, que es la letra S, o el aluminio. El aluminio es más metálico según el criterio que les acabo de comentar. Entonces partamos por él. En este lado, a momento, hay un 1 imaginario acá. Por lo tanto, hay 2 de aluminio en el lado de los reactivos. Recuerden que estos son los reactivos y estos son los productos. Tengo un aluminio. Perdón, dos aluminios, me confundí. Y aquí a la derecha, ¿cuánto tengo? 2 por 1, 2 aluminios también. O sea, por ahora eso está bien. Paso al azufre. Hay un gran 1 acá y un 1 pequeño acá. 1 por 1 es, perdón, un azufre. Y acá a la derecha, cuidado. Este tipo de paréntesis es muy engañoso. Si está así es porque este 3 impacta todo lo que hay dentro. Entonces, azufre sacáis 3 por 1, 3. Por lo tanto, ya encontraron el primer, entre comillas, desbalanceo que puede haber acá. Voy a borrar estas cosas que se ven feas. Ya. Que sería que el azufre en los productos por ahora es 3 y acá a la izquierda es 1. ¿Cómo compenso eso? Muy sencillo, poniendo ahí, poniendo un 3 adelante. ¿Ya? Entonces tengo 3. Si pongo este 3 adelante, hago 3 por 1, 3 de azufre. Y lo arreglo. Y si se dan cuenta, no impacté los aluminios que ya estaban resueltos. ¿Ya? Bueno, siguiendo, terminamos los aluminios y los azufre. Entonces ahora sí les recomiendo irse a los hidrógenos. Aquí no hay ningún hidrógeno, no cuenta, pero acá sí. 3 por 2, 6. Y a la derecha, 2 por 1, 2. No me sirve. ¿Cómo lo puedo arreglar? Ah, fácilmente poniendo otro 3 acá. Porque si hago eso, hago 3 por 2, 6. Y lo empato con los 3 por 2, 6 de acá. Esa es la lógica, nada más que eso. Y por último paso, tienen que ver los oxígenos. Yo lo anoto como ox porque si no me confundo con un 0, ¿ok? Ojo acá, 3 por 4, chuta, 12 oxígenos, harto. Y ojo acá, 3 por 1, 3. O sea, oxígeno acá tengo 15, muchachos y muchachas. Y a la derecha, ¿cuántos tendré? En este compuesto que es el agua, tengo 3 por 1, tengo 3 oxígenos. Y en este de acá, ojo aquí hay un 1 imaginario adelante. 4 por 3, 12. 4 por 3, 12. Por 1, 12. 12 más 3, 15. O sea, se dieron cuenta, ni siquiera tuve que balancear los oxígenos. A consecuencia de haber balanceado los demás, ya quedaron los 15 y 15 por defecto. Entonces suele ser un método que no lleva muchos fallos y es lo que le invito a hacer. Y el último paso es simplemente darse cuenta que la W no puse ningún número acá, entonces tenía que haber sido un 1. La X, que era el número de acá, era un 3. La Y era un 1. Y la Z era un 3. Lo cual está explícito en la alternativa C. Entonces esto es un ejercicio de balanceo de ecuaciones un poco más largo, pero que es bueno que usen como base. ¿De acuerdo? Todo el resto de balancear ecuaciones lo vamos a ver a través de los ejercicios, que hay que hacer un check, está balanceado esto, no está, y ahí hacemos la revisión. Entonces lo van a hacer siempre, así que tranqui, lo van a practicar hasta sin querer. Esa es la primera ley de la estequiometría, que se llamaba la ley de Lavoisier o ley de conservación de la masa. La segunda sería la ley de las proporciones definidas, también conocida como la ley de Proust. Proust se escribe. Indica, como dice ahí, que muestras diferentes de una misma sustancia siempre contendrán los mismos elementos y en la misma proporción. Ya, el típico ejemplo que hemos usado siempre, el agua. Tengo dos partes de hidrógeno por cada una de oxígeno. Eso va a ser el agua, nada más. No son 2 con 2 ni 2 con 3, son 2 y 1. 2 y 1, siempre. No importa si tengo una gota de agua, si tengo una molécula de agua, si tengo el océano entero, asumiendo que no tiene sales disueltas, siempre va a ser H2O, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, si combino dos átomos de hidrógeno con dos átomos de oxígeno, ¿es agua? No.
cambia el nombre. Ustedes dicen, ya, pero le puse un oxígeno más nomás. Ya, no importa. Alteraste su orden interno, por lo tanto no es lo mismo. Y eso deriva en que macroscópicamente tiene otras temperaturas de ebullición, de congelación, qué sé yo, densidad, etcétera. Entonces, esto es otro bicho que se llama de hecho agua oxigenada y tiene otras propiedades. Entonces, la ley de Proust, perdón, dice eso, que se mantiene siempre esa composición, siempre son dos con una en este caso. Por ejemplo, en el dióxido de carbono, siempre es una de carbono por dos de oxígeno. Entonces, es la proporción, digamos, definida en la que se mantiene la sustancia. ¿Qué aplicación tiene esta ley? No le van a preguntar así como la pregunta teórica, sino que les van a hacer ejercicios de la aplicación. Me explico. Les van a hacer ejercicios de composición porcentual. Les van a decir cuál es el porcentaje de carbono en esta molécula. ¿Cuál es el porcentaje de fósforo en esta molécula? 30%, 35%, y tienen que saber cómo hacerlo. Lo vamos a ver. Y la más importante quizá es la aplicación del reactivo limitante. Porque es una aplicación de proporciones definidas porque cuando ocurren las reacciones siempre ocurren en una proporción definida. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, este era un 1 y este era un 3. Entonces, la proporción en la que ocurre la reacción siempre es la misma. Con un mol, porque este es el número de moles, el coeficiente estequiométrico, no sé si lo mencioné, lo menciono ahora, por cada mol de este compuesto se necesitan 3 moles de este para que ocurra la reacción y produzca uno de este y 3 de este. Son proporciones que están definidas. Si yo te digo, con uno de esto produces 3 de esto, ¿cuántos de esto va a producir si tengo el doble? Bueno, 6. O hacen el cálculo con regla de 3 o proporción directa. Son proporciones definidas, entonces es una aplicación directa. Entonces veamos las aplicaciones. Primero vamos a ver el de composición porcentual, que es un ejercicio clásico que va a aparecer harto probablemente en la siguiente sesión y en la guía y en los ensayos. Quizás como parte de un ejercicio o quizás como la pregunta directa. ¿Cuál es el porcentaje de carbono en la glucosa? ¿Cómo lo haríamos? Siempre el primer paso en casi todos los ejercicios de estequiometría es calcular la masa molar, que lo hicimos la vez anterior, lo habíamos hecho con UMAS y yo les dije que cuando sacamos la masa de un mol de algo, usamos los mismos números de la tabla, pero en vez de usar la unidad UMA, usan la unidad gramos. Por lo tanto, si ustedes van a la tabla, que aquí no puedo poner por temas de tamaño y estética, pero aparece después de la presentación, dicen 6 de carbono y cada carbono van a ver que es 12 gramos. 12 de hidrógeno y cada hidrógeno era 1 gramo, lo reemplazan. 6 de oxígeno, cada oxígeno son 16 gramos. Y ojo acá, algunos lo harán con calculadora, les recomiendo que no, porque la PAES es a mano y todos los cálculos que les vamos a poner nosotros va a estar pensado para que lo hagan a mano. Y los que no, yo les voy a decir. Justo en esta presentación hay unos ejemplos que no se hacen a mano porque los números son bien feos, pero es para que vean un concepto. Fíjense en lo que dice. Todo lo que corresponde al carbono lo parcelé acá. Todo lo que corresponde al hidrógeno lo puse ahí. Todo lo que corresponde al oxígeno lo puse acá. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir sacar la composición porcentual. Entonces, no se pongan como caballos locos y salten de este paso al 180 directo, que está acá. Sino que siempre pongan cuánto es toda la masa que hay de carbono, cuánto es toda la masa que hay de hidrógeno y cuánto es toda la que hay de oxígeno. Porque en este tipo de ejercicios les va a salvar harto el pellejo. Por eso yo destaqué los 72. ¿Por qué? Porque los 180 gramos es el 100%, el total del mol de moléculas. Y los 72 gramos es lo que toma parte el carbono. Entonces yo no quiero que estos ejercicios ustedes me digan, ah, mira, es 12 más 6, 18, más 6 son 24. O sea, hay 24 átomos. Entonces 24 son el 100% y de carbono tienes 6. No quiero que hagan eso, porque la composición porcentual le importa la masa. A la composición porcentual no le importa la cantidad de átomos, ¿ya? Porque de hecho hay la mitad de la molécula, en número, ¿cierto? De átomos, la mitad son átomos de hidrógeno. Pero en peso el hidrógeno vale huevo. Entonces, bueno, los huevos están caros, así que, bueno, vale poco, digamos. Entonces, pucha, 12 gramos frente a 180 es bien poco. ¿Se dan cuenta? Porque si contaran los átomos, el hidrógeno está al 50%, pero no es la realidad. Todas las preguntas de composición porcentual siempre tienen que hacerse en masa. Por lo tanto, hay que establecer, como dice ahí, una regla de 3 porcentual usando la masa. El 100% será la masa molar total. 180 gramos, el 100%. ¿Qué porcentaje serán 72 gramos? ¿Por qué uso 72 gramos? Porque me preguntan por el carbono. Si les preguntaran por el hidrógeno, pondrían aquí un 12. Si les preguntaran por el oxígeno, pondrían aquí un 96. Y de ahí la ventaja de hacer esto por parte.
paso a paso. Un consejo, ustedes ven si lo toman. La respuesta entonces es que un 40% de la molécula, perdón, del mol de moléculas, estamos en el mundo grande, de la masa es puro carbono. Y esa es la conclusión. En este caso hay 72 gramos de carbono por cada 180 de glucosa de la molécula total. Por ende, siempre la glucosa va a tener un 40% en masa de carbono. Siempre. Aunque sea una molécula, el 40% es carbono. Si tengo un camión de glucosa, el 40% en masa de ese camión va a ser carbono. Por eso se llama ley de las proporciones definidas. ¿Ya? Eh, Bueno, y aquí en el cuadro amarillo simplemente reiterar la recomendación de que si lo hacen paso a paso el cálculo de masa molar, van a tener la respuesta al tiro. Hay 72 gramos de carbono, 12 de hidrógeno, 97 de oxígeno. Entonces, hay mucho texto, pero son todas las ayudas que yo le comento aquí de manera oral. Otra pregunta, hagámosla juntos. Traten de hacerla antes que la termine yo, a ver si entendieron. ¿Cuál es el, o calcula, dice ahí, no dice, pero imaginen, el porcentaje de carbono, otra vez, en el ácido acético? Y nos dan la fórmula. Contemos. Carbonos, ¿cuánto tenemos? Uno, 2. Hidrógenos, ¿cuánto tenemos? Uno y 3 son 4. Y oxígenos, ¿cuánto tenemos? Uno y 2. Con eso hacen su cálculo. 2 de carbono más 4 de hidrógeno más 2 de oxígeno. Recuerden que el oxígeno lo pongo como ox para no confundir la letra con el número 0. Van a la tabla. La tabla dice que el carbono son 12, dice que el hidrógeno es 1, ustedes lo van a buscar, esa va a ser su tarea, la tabla va a venir en la prueba, tienen que saber cómo trabajarla. Entonces, aquí tengo el aporte de carbono, 24 gramos, aquí tengo el aporte de hidrógeno, 4 gramos, y aquí tengo el aporte de oxígeno, 32. Y el total, bueno, suman a mano, o mental, como quieran, aquí yo tengo 24 más 4 es 28, más 32, 60 si no me equivoco. Entonces, el 100% es el mol de la molécula, total, 60 gramos. De ese mol de moléculas, ¿qué porcentaje corresponde a carbono? ¿Qué masa era solo de carbono? El 24 gramos. Y con eso multiplican cruzado, como ya saben, proporción directa, regla de 3, y llegan a la respuesta. 24 partido en 6, puedo simplificar por 6. Bueno, me quedo esto parcialmente, ¿cierto? Y esto ya es matemática. Esto ya tienen que saberlo porque la M1 es obligatorio. También videos de cómo se hacen estas cosas en matemática. 24 dividido en 6. Si simplifico por 6, aquí queda un 1 y acá queda un 4. Y 4 por 10, 40%. Miren, qué curioso. El porcentaje de carbono en la glucosa era 40%, ¿se acuerdan? Pero en el ácido acético también. Qué loco, fue una coincidencia matemática. Ni yo me acordaba que era así. Otro ejercicio. Tengo un compuesto. Esta está preguntada de otra forma, ¿ya? Chuta, la spoileé, pero no importa. En el compuesto C2H6, un 80% de la masa es carbono. Entonces aquí te están soplando la respuesta. Pero, igualmente, siempre tu primer paso, si puedes, es sacar la masa molar. 2 de carbono y 6 de hidrógeno. Esta es la fórmula molecular, ¿se dan cuenta? Es la original, porque si tuviera fórmula empírica, estoy repasando el video anterior, tendría que dividir por 2 cada una y tendría CH3. Pero la fórmula empírica no me sirve para estos ejercicios. Aquí yo tengo que sacar la masa real que hay en juego. No me sirve tener la cuestión simplificada, solo era un recordatorio. Ya, entonces tengo 2 de carbono y 6 de hidrógeno. Si buscan el carbono en su tabla, eso siempre lo van a tener, es 12. Y por lo tanto ahí el aporte es 24 gramos de carbono, muchachos y muchachas, y 6 gramos de hidrógeno. Por lo tanto en total son 30. ¿Qué puedo decir ahora? El 100% son 30 gramos. Entonces, ¿qué porcentaje es de carbono? Que es 24. Y lo calculan. Se van a dar cuenta que este cálculo es un poco inútil, pero hagámoslo igual. Esto es 8 por 10. Tarea para ustedes darse cuenta que era 80. Y ustedes dicen, oye, pero ¿para qué saqué el porcentaje de carbono si me lo dieron? Ahí está, po, te lo dieron, no tenéis para qué hacerlo. Pero igual lo podían hacer, ¿se dan cuenta? Un 80% es carbono. O sea, les regalaron lo que habíamos hecho en los ejercicios anteriores. Por lo tanto, esto que hicimos acá fue un poco en vano. Entonces, ya les dijeron, el 80% es lo que hay de carbono, que no sé. ¿Y cuánto hay carbono ahí en 300 gramos?
Bueno, como los 300 gramos son del hidrocarburo, o sea, son del compuesto en total, los 300 gramos eran el 100%, pues chiquillos. Entonces, lo único que había que hacer era plantear esta regla de 3, y era así de sencillo. Y eso les va a llevar a la respuesta de 240. Pero como se dan cuenta, por nuestros medios ya habíamos inferido que el carbono representaba un 80%. Entonces las preguntas a veces tienen información que sobra, tienen posibilidad de hacer muchas cosas, pero siempre vayan practicando y enfocándose en lo que tienen que concentrarse. Esta que está acá la voy a dejar de tarea. Es una pregunta un poco más de creatividad que apareció en una prueba, eh, pero apareció como para los delectivos, como que era, no sé si muy larga ni muy difícil, pero era como too much para 18 preguntas que le hacen a la mayoría. Entonces, si son de lectivo ciencia, los invito a hacerla y comprobar que la respuesta es 135. Pero la lógica es la misma de siempre, estimados. Hay que sacar la masa molar de esto, pero se las dieron. Entonces, le están ahorrando un montón de pega. No tienen que ir a contar átomos y buscar los gramos en la tabla. Ya les dijeron que este mineral son 158 gramos. El problema es que es como una cosa dentro de otra cosa. Porque le hablan de una muestra de roca que tiene 1 kilo. Dentro de ese kilo, solo un 79% es este mineral. Entonces ya van a llegar a la conclusión de que su objeto de estudio son solo el 79% de 1 kilo o de 1000 gramos. Es decir, solo tienen que estudiar 790 gramos de la roca. Y dentro de la roca, que es la muestra, tienen que estudiar cuánto aluminio tiene. Y para saber esto, esto va a ser el 100%, y ustedes aquí van a saber qué porcentaje del aluminio es fijo. Entonces, la gracia es calcular esto, decir, oye, ¿cuánto aluminio hay en esos 158 gramos? Es como, igual van a tener que sacar la masa molar, ¿me explico? O sea, este que le dieron acá no va a servir mucho. Va a servir para que ustedes digan, oye, el 100% de, que es un mol, ¿cierto? Del mineral es 158 gramos. Pero yo no sé qué porcentaje representa lo que hay de aluminio. Pero sí pueden calcular la masa de aluminio que hay, que de hecho les soplo el tiro, es 27, si lo buscan en la tabla. Entonces, aquí ustedes van a sacar el porcentaje de aluminio, no sé, 13, estoy inventando. Y ese porcentaje de aluminio es fijo, en un mol, en una roca, en una tonelada, y lo van a poner acá. Y ahí van a despejar a cuántos gramos equivale realmente dentro del mineral y dentro de la roca. Entonces es una pregunta que requiere una destreza mayor para no marearse con tantas reglas de tres, pero el principio es el mismo de proporciones definidas. Es como el desafío máximo por ahora, diría yo. Pero si no lo entienden, tampoco se echen abajo, especialmente si no son de química electivo. Filo. Tercera ley ponderal, ley de las proporciones múltiples. ¿Qué establece? Bueno, esta ley no es como tan preguntable porque lo único que nos está diciendo, que está ahí en rojo, que la propuso Dalton, es que los mismos átomos de dos o más elementos, o sea, por ejemplo, los átomos de hidrógeno, de carbono o como sale acá de carbono con oxígeno, se pueden combinar en proporciones diferentes de números sencillos que dice enteros, para producir moléculas distintas. En español, significa que el carbono y el oxígeno, por ejemplo, se pueden unir uno a uno, uno con dos, por ejemplo, o qué sé yo. Y esto es completamente distinto. El monóxido de carbono es completamente distinto al dióxido de carbono. Más allá de que uno tenga un oxígeno más que el otro, sus consecuencias para la salud son distintas, sus puntos de ebullición son distintos, tienen densidades distintas, etcétera. ¿Ya? Entonces, te dice por un lado eso, que puedes tener múltiples combinaciones con los mismos elementos, y por otro lado te está diciendo que siempre la proporción de elementos se expresa en números sencillos. O sea, ustedes siempre van a tener un H2O, qué sé yo, no van a tener un H1,3, flúor 2,7. No, son números sencillos. Uno es a 2, 2 es a 3, 4 es a 5. Son proporciones sencillas y que también se pueden combinar de manera distinta. No es nada más que eso. Y un ejemplo característico es el óxido ferroso y el óxido férrico. Por ejemplo, el óxido ferroso son cada 2 de hierro tengo 2 de oxígeno. Y el férrico es cada 2 de hierro tengo 3 de oxígeno, por ejemplo. Y tienen distintas aplicaciones, tienen distintas cosas. Lo que quiero que noten es la composición porcentual de cada uno. Y ustedes dirán, oye, pero eso de composición porcentual es la aplicación de la ley anterior, ¿cierto? Ya, pero igual sirve para ver un punto. Por ejemplo, si sacan la composición porcentual de hierro, que no viene en su tabla PAES, por eso se las doy, hay un 77,73% en masa. 78 si quieren aproximar, de hierro.
O sea, del total de la masa de esta cosa, un 78% es hierro. Pero si veo el total de la masa del otro, que tiene también hierro y oxígeno, es menos, es 70. Bueno, es evidente porque si tiene más oxígeno, baja su relación en peso del otro, ¿cierto? Pero esa es la idea. Es como decir, oye, no siempre que tenga hierro con oxígeno va a haber un 77% de hierro. Va a depender de la proporción, si hay más oxígeno, si hay más, si hay menos. Esa es la comparación que queremos hacer. Otro ejemplo, el agua. En el agua, la clásica, H2O, el porcentaje de hidrógeno le va a dar cerca del 11% y de oxígeno 89%. Repito, en masa, porque en proporción de átomos es 2:1, pero esa no es la que importa, la que importa es la de masa. Y como pongo, sin embargo, si tomo el agua oxigenada, que es H2O2, el porcentaje de hidrógeno baja, ¿ah? A solo un 5,9% en masa. Entonces a eso apuntan estas propiedades, hacer cálculos de ese estilo. ¿Ya? Y acá es lo que ya les expliqué. Repito, es harto texto, pero para que lean, resuelvan sus dudas. Una cosa es la composición porcentual en masa, que es lo que les enseñé a hacer, que es lo que estamos repasando ahora. Y otra cosa es la proporción entre átomos. Ya como pongo ahí. En el caso del agua, la proporción hidrógeno a oxígeno es 2:1. Pero como dice ahí, esto nos hace pensar, ¿hay más hidrógeno? Sí, el número de átomos. Pero si vas a la masa, el hidrógeno masa tan poco frente al oxígeno que es solo un 10%, un 11%. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante que vean, ¿estoy comparando la proporción o el número de átomos o efectivamente la masa en gramos? Depende de lo que le pregunten, pero el 99% de las veces van a tener que comparar la masa en gramos. Entonces, ¿qué preguntas les podrían hacer? No están PAES, pero igual. ¿En cuál molécula hay más porcentaje de hierro? ¿En Fe2 o 3 o Fe3 o 4? Buena pregunta. Alguien se aventurará y dirá, oye, aquí hay 2 esa 3. O sea, 2 de 5 átomos son de hierro. Y acá tengo 3 esa 4. O sea, tengo 3 de 7. Y alguien dirá, ¿qué fracción es más grande? ¿2 quintos o 3 séptimos? Ya, por ahí no va la cosa. Porque cuando le hablan de porcentaje, recuerden que es en masa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Idear una estrategia. ¿Qué haría yo? Siempre calcular la composición porcentual de las dos moléculas por separado. Es decir, hacer dos problemas de ley de proporciones definidas y comparar. Nada más. Saco la masa molar de esto. Aquí yo les doy que el hierro vale 56 porque no aparece en su tabla y el oxígeno 16. ¿Se acuerdan lo que hacíamos? Es un repaso de proporciones definidas, de composición porcentual. La molécula, el mol de moléculas son 160 gramos y esa es su totalidad. ¿Qué porcentaje representará solo la masa de hierro? 40%. Y en este otro ejemplo, considerando estas otras proporciones, las masas nos van a dar que 232 es el total y 168 es lo que hay de hierro. ¿Se dan cuenta? Es mucho más hierro en peso acá que acá. ¿Ya? Ese es un ejemplo de la ley de las proporciones múltiples. Comparar y decir, oye, en los dos tengo los mismos bichos, pero como los expresé en razones distintas, ¿ya? Eso va a impactar en... Se combinaron de otra forma y tienen otra relación porcentual en peso y qué sé yo. ¿Ya? Entonces, más que distinguir las dos leyes que hemos visto, y la de conservación de la masa, es como que sepan qué hacer cuando le hacen una pregunta. Entonces, siempre que le hablen de porcentaje de elemento en una molécula, siempre tienen que hacer lo mismo. Y en este caso había que hacerlo dos veces y comparar, pero era lo mismo. Entonces, la estequiometría no es tan difícil como parece si se manejan con reglas de tres simples, que en realidad siempre es lo mismo. Vamos a añadir una capa más de dificultad. Vamos a hablar, ¿se acuerdan de la famosa como relación o ecuación maestra? Ya, lo mismo. Teníamos que un mol de cualquier cosa eran su masa en gramos. Por ejemplo, acá, un mol de esto son 160 gramos. Un mol de esto son 232 gramos, que es lo que tienen que manejar. Y además era 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de esto. Tenían tres cosas la igualdad maestra. Ignoremos los átomos, que era ya simplemente después multiplicar por 2 por 3 era sencillo. Y una cuarta capa, digamos, a esa superigualdad, es añadir el volumen. Como dice acá, solo cuando la sustancia es gaseosa puedo asumir que un mol, además de equivaler, en este caso, a 232 gramos, de equivaler a los 6,02 por día a las 23 moléculas, también pueden igualar siempre un mol a 22,4 litros en volumen. Por eso es válido solo cuando son gases y solo cuando están en condiciones especiales, que se llaman condiciones normales de presión y temperatura, que se traduce en una atmósfera de presión
la presión a la que estamos sometidos acá en la Tierra, sin sumergirnos en el agua, sin subir mucho por la montaña, y a 0 grados Celsius, aunque a veces consideran 25. Esto es una precisión, yo diría que esto ya más para los del electivo. Si usted es de común, creo que esto de los litros es poco probable que le aparezca, pero igual téngalo presente, ¿ya? Eso. Así que una observación importante, por ejemplo, aquí está nuestra reacción mascota de la unidad, que es el hidrógeno con el oxígeno me da agua. Está balanceado, súper bien. Fíjense que los moles no se conservan, eso no se los dije en la ley de conservación de la masa. Se conserva el número de átomos, claro, 4 de hidrógeno, 4 de hidrógeno, 2 de oxígeno, 2 de oxígeno. Pero los moles no, po. Acá a este lado hay 3 moles y al lado derecho hay 2. No es necesario que se conserven los moles, no hay que obedecer a eso. A veces de chiripa les sale, sí, pero no importa. Con los litros es lo mismo. Como los litros tienen una conversión directa con los moles, tampoco necesariamente se conservan. Acá a la izquierda, si los suman, les va a dar 67,2 litros y a la derecha 44,8. No es necesario que se conserven, ¿vale? Solo eso tienen que tener presente. Solo se conserva la masa. Si a la izquierda acumulados tienen 100 gramos, a la derecha me tienen que tener 100 gramos, lo que se traduce en el número de átomos de cada tipo, que tiene que ser igual a cada lado. ¿Ok? Con eso en mente, resolvamos la siguiente pregunta. El CO2 tiene una masa molar de 44 gramos mol. Con esa información yo esperaría que ustedes impongan la igualdad maestra. Es decir, un mol de CO2 es 44 gramos. Esta es la que tienen que manejar. Porque esto lo calcularon o en este caso se los dieron. Súper. Pero ¿qué más me pueden decir? Denme más información, po. Ustedes lo pueden hacer. Un mol de estas moléculas corresponde a este número de moléculas. ¿Cierto? Y además, ya puede ser 22,4 litros. A esto me refería. Ahora ustedes serán quisquillosos y me sacarán en cara que para verificar que esto es cierto, tengo que saber que la especie es gaseosa y que está a condiciones normales de presión y temperatura. Pero es lo que se dice en el 2. Entonces, veamos. 1. ¿La masa de una molécula de CO2 es 44 gramos? No. La masa de una molécula la tendría que calcular así. Poner un 1 acá, poner una X acá y despejarla. Así sacó la masa de una molécula. Sería 44 dividido en ese número enorme. No, la masa de un mol es 44, así que la 1 no. 2. Un mol de CO2, correcto, a una atmósfera de presión y 0 grados, condiciones normales, ocupa un volumen de 22,4 litros. Correcto. Me estoy asumiendo que es un gas bajo ese supuesto y con estas condiciones. Sí, correcto. 3. La masa de un mol de CO2 es 44 gramos. Por supuesto, definición. Entonces, es una pregunta que se veía enrevesada, pero en realidad era bastante sencilla con los conceptos que hemos visto. Así que denle una vuelta, eso de la igualdad maestra, pero repito, si les complica mucho, quédense con la conversión moles a gramos. No pierdan eso de vista. Y por último, vamos a llegar ya casi a la última parte de la clase, que es la ley de las proporciones equivalentes y los cálculos con reactivo limitante, que es fundamental. Así que aquí mucha atención, vamos a poner en práctica todo lo que sabemos. Como ya les comentaba, en una reacción balanceada tengo una proporción fija de las cosas. En esta reacción el agua se separa, que si no me equivoco esto es la hidrólisis del agua. Ya rompo la molécula de agua. Entonces el agua la puedo separar, no es un proceso tan espontáneo, pero se puede hacer. La separo en gas hidrógeno y gas oxígeno. Y si yo balanceo la ecuación me queda de esta manera. Ahora bien, son proporciones. Entonces ustedes pueden agrandar esto por 2, por ejemplo, y alguien puede poner 2, 2, 1. Y está bien, súper bien, lo pueden hacer. Que a veces le dicen que esto no puede ser decimal, pero eso no es tan cierto, ¿ya? Pero bueno, eso es una discusión que vamos a ver para preguntas específicas. Por ahora asumamos que esto es correcto, ¿ya? Más allá de lo que le hayan enseñado. Entonces, ¿qué es lo importante? Cuando ustedes tienen una reacción tienen que ver que esté balanceada. Por ejemplo, acá yo veo que hay 2 por 1 en los reactivos, 2 de hidrógeno. Acá hay 2 de hidrógeno. Estamos súper bien. De oxígeno, 1 por 1, 1. Y a la derecha, 2 por 1 medio es 1. Ese era el truquito. Cuento corto, esto está balanceado. No tienen que hacerle nada. Se conserva la masa, se conserva el número de átomos de cada especie entre el lado izquierdo y derecho. Pum, se finí. Y lo pueden calcular. Si ustedes van, y esta es una buena práctica, calcular la masa molar de cada especie involucrada en el ejercicio. Se los dejo de tarea. Vayan a la tabla que hay por acá más adelante, o en la presentación anterior, que dice tabla PAES.
Busquen la masa del hidrógeno, del oxígeno y convénzanse de que un mol es 18 gramos. Como hay un mol, lo pongo por 1. Un mol de H2 son 2 gramos. Como hay un mol, le pongo 1. Un mol de oxígeno, 2, les va a dar 32. Y ustedes dirán, ¿y por qué pusiste 16? Ah, aquí está el truco. Porque tengo un medio de esa masa. Tengo medio mol, por eso puse 16. Ya, pero lo vamos a ver, así que no importa. Entonces, como dice ahí, primer paso, check, balancear la ecuación. Luego de esto se tiene cuántos moles y cuántos gramos reaccionan. ¿Ya? De hecho, corroboro que aquí hay 18 y al lado derecho hay 18. Se conserva la masa. Tenemos la relación de las especies. Tenemos la base para la regla de 3. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si les dicen, se descomponen 3 moles de agua? ¿Cuántos moles de oxígeno gaseoso, o sea, de este bicho, se formarán? ¿Cómo responderían a esa pregunta? Hagámoslo. Yo suelo poner rectángulos o cuadros, se los recomiendo. Siempre van a tener una fila, así como en la regla de 3 matemática, que es la información que saben. Un metro son 100 centímetros, un kilo son 1000 gramos, ya. Acá la información que saben es esta, que un mol de H2O va con un mol de H2 y con 0,5 de O2. ¿Ok? Esa es su base. Y en la siguiente línea ponen la información que les dan y la que les preguntan. A mí ahora me dicen 3 moles de agua. ¿Cuánto formarán del otro? No tengo idea. Y tienen una regla de 3. ¿Ya? Me preguntan por este. Entonces tomo este lado. Y la flecha es como una igualdad, pues chiquillos. Entonces es muy fácil. Tomo lo que sé y lo igualo a lo que quiero. Y listo. 1,5. Tan simple como eso. O dicho de otro modo, si aquí para llegar del 1 al 3 agrandaron por 3, acá también agrandaron por 3 y acá también agrandaron por 3. Entonces, este es un 3 y este es un 1,5. Esa es una forma de verlo, o como yo lo dibujé y lo acabo de borrar, plantear una regla de 3 simple. No es nada más que eso. Y lo pueden hacer en moles, con los numeritos que hay acá, 1, 1, 0,5, o como me gusta a mí, lo pueden hacer en gramos. 18, 2 y 16. Lo encuentro más elegante personalmente. ¿Qué me dieron? 54 gramos. Pongo aquí los 54 y estas son las incógnitas. Tomo la información que tengo y lo que quiero es este y despejo. Me dio 48. Entonces, es tan simple como eso. Es tan simple como ser ordenado, saber lo que tengo, poner el número donde corresponde y después aplicar el mecanismo de la regla de 3. Si me preguntan, no tiene mayor ciencia. Pero no hay nada mejor que ver ejercicios aplicados para ir terminando. La jadeíta es un mineral verde, esto es real, de geología. El que se produce cuando la albita, que es esta cosa fea de la izquierda, un mineral abundante en la corteza, es sometida a elevadas condiciones de presión y temperatura. Ya, eso es para que sepan nomás. O sea, una cosa que se llama albita se transforma en esta de la derecha que se llama jadeíta. ¿Ya? Y ocurre esta reacción química que dice que está balanceada. Si quieren le creen, si quieren lo confirman. Créanle, está balanceada. Pero compruébenlo por sus medios si quieren. Entonces, ¿cuál es la relación química que hay de esto? Es muy difícil que vayan a la tabla y saquen la masa molar de esto y me digan si son 300 gramos, 295. Entonces está al caer que es más fácil para ustedes hacer una relación en moles. Entonces aquí está puesta la tablita en moles. La relación de la reacción balanceada es 1 es a 1 es a 1. Y ahora me dicen, si te doy 2 de esta, ¿cuánto se forma del resto? Ahí leen la regla de 3, po. 2 por 1, 2, dividido en 1, 2. Si hacen el ejercicio con este, también le va a dar 2. ¿Qué otra lógica pueden hacer? Oye, si tenía 1, ahora tengo 2. Entonces todo lo tengo que duplicar. Este se multiplica por 2 y me queda 2. Este se multiplica por 2 y me queda 2. Tan simple como es. O sea, era una pregunta muy sencilla que un año me acuerdo que inventamos en un ensayo y muchos se equivocaron. Y créanme que es de las preguntas más fáciles que puede haber de estequiometría. Entonces tienen que ser ordenados, tienen que poner la relación en moles o gramos, que existe su base en la ecuación y después en la línea de abajo ponen el dato que les dieron, que aquí fueron 2 moles de esto. Y ahí empiezan a jugar con multiplicar cruzado y todo lo demás. ¿Ya? Pongámoslo en práctica. Pregunta oficial. La reacción de combustión del metano se representa a través de la siguiente ecuación.
no balanceada. Si son desconfiados, siempre revisen, ¿ya? El consejo que les di para balancear, todo lo que sea metal o no metal, y al final el hidrógeno, y más al final el oxígeno. Por lo tanto, con ese criterio, acá habría que balancear el carbono. 1 de C, 1 de C. Listo. De hidrógeno, 4 por 1, 4, y a la derecha 2 por 1, 2. Por lo tanto, para emparejar los 4 que tengo a la izquierda, pongo un 2 grande acá, porque 2 por 2 es 4, y se empareja con este 4 por 1, 4. Y por último el oxígeno, confiemos en que esté balanceado. 2 por 1, 2 de oxígeno a la derecha. 2 por 1, 2 de oxígeno a la derecha. O sea, tengo en total 4 de oxígeno a la derecha. Y a la izquierda, solo 2 por 1, 2. ¿Cómo lo arreglo? Poniendo un 2 adelante. Por lo tanto, mi relación en moles es la que está ahí, de la reacción. Tengo 1, 2, flecha, 1, 2. Y aquí ustedes si quieren ponen cuál es cuál. Este es CH4, este es O2, este es CO2, este es H2O. Esa relación es inquebrantable, muchachos. Un mol con 2, un mol con 2. Y preguntan, ¿cuál es la relación en masa correcta? Ah, bueno, es sencillo. Porque si ustedes tienen la relación en moles, lo único que tienen que hacer es convertirla en gramos. ¿Y cómo convertimos de mole a gramos? Sacando la masa molar. Es tedioso, pero es fácil. Si ustedes van a la tabla, van a encontrar que el carbono son 12, el H vale 1 y el oxígeno es 16. Les doy el dato para que no vayan a buscarla, pero traten de buscarla. Entonces hay que sacar todas las masas molares nomás. CH4, ¿cuánto vale? 1 de carbono y 4 de hidrógeno. Es decir, 1 por 12 más 4 por 1. O sea, 16. Y en el ejercicio, este es por cada uno, ojo. Si hay 2, se duplica. ¿Cuántos hay de CH4? 1. Ah, entonces son 16 gramos. Listo. Vamos con el O2. Sería 2 por oxígeno. O sea, 2 por 16 gramos, que es el datito que les di. O sea, por cada O2 hay 32 gramos. Pero ¿cuántos O2 tengo? Ah, tengo 64. Rayos. 64 entonces. 32 por 2. Después saquemos la masa molar del CO2. Sería 1 de carbono y 2 de oxígeno. O sea, 1 por 12 más 2 por 16. O sea, 12 más 32. O sea, 44 gramos. ¿Y cuántos moles tengo? 1. Entonces, 44 por 1. Y por último, de agua, tarea, pero ya lo hemos visto mucho, es 18 cada uno. Y hay 2 moles. Entonces, eso es 36. Y esa es la respuesta. La relación proporcional de moles es 1, 2, 1, 2 y la de gramos es 16, 64, 44, 36. Pero si buscan en la tabla, se darán cuenta que no están estos números. Debería ser 16, 64, 44, 36. Fijarse bien en copiarlos bien en el orden, ¿ya? Hasta ahora espero que vayan bien porque es lo que sabemos hacer. Nada más, solo estamos poniendo las cosas en posición. Y aquí viene el truco. Pueden simplificar, porque es una proporción, una relación en masa, pueden amplificarla o disminuirla y se va a seguir cumpliendo. Y acá, casualmente, el máximo común divisor podría ser el 4, ¿ya? Y me va a dar 16 dividido en 4, 4. 64 dividido en 4, 16. 44 dividido en 4, 11. 36 dividido en 4, 9. Que es la alternativa C. O sea, la respuesta la tenía, pero estaba maquillada y tenía que ser dividido todo por 4. Como dividieron todo proporcionalmente, es completamente legal la respuesta. ¿Ya? Otra aplicación de las proporciones equivalentes, estimados. ¿Cuántos gramos de sulfuro de cobre, de esto, se formarán a partir de 100 gramos de cobre al 85%? Ya, esto del 85% o los rendimientos, no se asusten, háganlo al final. Siempre los ejercicios, después la pregunta, tienen que hacerlos pensando en que está todo al 100%, es decir, todo es teórico. Lo que obtienen acá es lo que realmente obtienen en el laboratorio, pero en la realidad hay cosas que se pierden por diversos factores, por eso hay algo que se llama el rendimiento, como sale aquí abajo. Pero por ahora ignoremos esta parte. Hagamos la pregunta normal, veamos si está balanceado.
uno de cobre, uno de azufre. Uno de cobre, uno de azufre. Una reacción muy sencilla. En moles es 1, 1, 1. Pero si se dan cuenta, todas las preguntas están en base a gramos. Entonces van a estar casi obligados a transformar esto a gramos. No me dan una tabla donde salga el cobre, entonces usemos lo que me dan de información. Dice peso molar, debería ser masa molar, pero asumamos que está bien. La masa molar del cobre es 64. ¿Ya? La masa molar del cobre es 64. Perdón, que se me está apagando el computador. La masa molar del cobre es 64. Entonces, si hay 1, es 64 por 1. El del azufre es 32. Lo pueden buscar en la tabla. 32. Y el sulfuro de cobre era 96. Igual podían inferir este 32. Tenía que ser 32 para que se conservara la masa. Entonces ya tengo lista la proporcionalidad. Mi tabla es 64, 32, flecha 96. Esa es la relación que conocen. Esta es la línea de arriba, ¿de acuerdo? Y la línea de abajo van a poner los datos que les dan. ¿Cuántos gramos de CUS, o sea, de este, recuerden el orden en que están puestos, se van a formar a partir de 100 de cobre? O sea, lo único que tienen que hacer ahora es aislar la regla de 3. El azufre no lo voy a ocupar, ¿se dieron cuenta? Y eso es todo, siempre regla de 3. 64 partido en 100 igual 96x. Entonces, ¿cuánto van a ocupar? 96 por 100 dividido en 64. Aquí nada, pues es puro truco con los números. La pillería es ver que esto lo pueden dividir en 32. Por lo tanto, arriba les queda un 3 y abajo un 2. O sea, les va a dar 150 gramos. Y listo. Ya esto es matemática, no me quiero enrollar. Solo el planteamiento es el que necesito que entiendan. ¿Por qué esta línea de arriba son esos números y siempre en la de abajo pongo un dato y extraigo el que quiero? ¿Ya? Entonces, cuento corto y la respuesta es 150. Pero ¿por qué está marcado el 127,5? Porque hablan del rendimiento, pues, estimados. Y en el rendimiento ustedes van a poner que, si es que les preguntaran, esto es más de lectivo diría yo. Lo anterior no. Esto de aquí en adelante quizás es más para los que eligieron química. El 100% de lo que obtuvieron es lo teórico, es lo que calcularon con la fórmula recién. Pero el rendimiento real siempre va a ser menor. Entonces, si le saco el 85% a lo que obtuve con los cálculos, o 90, o lo que me diga el ejercicio, y me van a decir 95, a veces 80, a veces 90, esa es la respuesta final. Por eso, si hacen esta regla de 3, les va a dar 127,5. Es lo que realmente se obtuvo en el laboratorio, porque un 15% se perdió por impurezas, porque se evaporó, no lo sé, no lo atraparon bien. Pero la estequiometría que tienen que saber todos se acabó cuando llegamos a que la respuesta es 3, o sea, 96 por 100 partido en 64. ¿Ya? Y dicho eso, les pongo un ejercicio que es un poco más de desarrollo quizás, pero es súper mega importante. Acá hay una reacción que ustedes pueden verificar cómo se balancea. Si hacen el chequeo primero del K, que es el potasio, después del azufre, que es la S, el hidrógeno, que es la H, y el oxígeno, que es la O, deberían llegar a balancear la ecuación de la siguiente forma. Primero poner un 2 ahí y después poner un 2 ahí. ¿Cuál sería el siguiente paso que yo recomiendo? Sacar las masas molares, ojalá de todos, si les da el tiempo. De este les va a dar 98. Como hay un mol, que no está escrito, pero recuerden que hay un 1 acá adelante, se multiplica ese 98 por 1. 98. De este de acá les va a dar algo así como 56 por cada mol, pero como hay 2 es 56 por 2. Por eso es 112. El agua, de memoria casi, sabemos que es 18. Por 2, 36. Y esta cosa está una vez, así que les da directo el número. Y si se dan cuenta, se cumple la ley de conservación de la masa. A los dos lados hay 210 gramos. Ese sería el esquema del problema ideal o perfecto. No siempre lo van a poder hacer por tiempo o a veces no es necesario. Entonces, si son más pillos, van a cachar lo que les preguntan. Por ejemplo, les preguntan por el H2SO4 y por el agua. Solo sacan esos datos. ¿Se dan cuenta? Pero por ahora vamos de a poco. La pregunta es, ¿qué masa de KOH de este se necesita para transformar 105 gramos de este? Entonces, mi consejo es que vean las dos cosas que les preguntan. ¿Cuáles son las dos sustancias involucradas? El H2SO4 y el KOH. Entonces, la regla de 3, céntrenla ahí. Como les dan el dato en gramos, les recomiendo trabajarla en gramos. Es decir, 98 flecha o igual 112.
Esa es su línea de arriba. Y la línea de abajo va a ser 105 al lado derecho, porque es el lado del KOH, y a la izquierda, abajo del 98, va la X. ¿Ya? Eso. Perdón, lo dije al revés. Los 105 gramos eran de H2SO4. Perdón. ¿Ya? Pero ahí está escrita la regla de 3 que ustedes se deberían imaginar. Y esto es ley. Si lo quieren hacer con moles, tendrían que haber convertido esos 105 gramos a moles, con una regla de 3 auxiliar. Ya, por eso no me gusta mucho. Y haber dicho 1, 2 y abajo del 1 haber puesto, no sé, lo que sea esto, que es como 1,1, que sea 1,2. Pero yo lo dejo en gramos. Y eso les va a dar la respuesta de 120 gramos de KOH. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Es una pura regla de 3. Y acá le hago la pregunta propuesta. Si el rendimiento es del 90%, ¿cuánto se obtiene realmente? Lo mismo que hicimos antes. La respuesta que obtuve, bueno, pero en este caso fíjense que otra especie es la que me preguntan. Esta, que es 174 gramos lo que se obtuvo. Entonces, 174 gramos, que es lo que se obtuvo de esta cosa, en la reacción original, es el 100%. ¿Cuánto es el 90%? Lo que sea que les dé. Acá los números son para hacerlo con calculadora. No está un ejercicio tan pensado para hacerlo como a mano, ¿ok? Pero es para aterrizar los conceptos que hemos conversado. Y ahora sí, estamos terminando. Y esto quizás es lo más importante y donde puede haber más fuentes de error, son los problemas de reactivo limitante. Ojo acá, que es una aplicación de las proporciones definidas. Pero este ejercicio viene dado cuando les dan dos cantidades de reactivo y por las proporciones de la reacción va a haber uno siempre del cual les sobre. Bueno, el reactivo limitante se define como aquel que no sobra. O sea, yo te doy, por ejemplo, en el anterior, por ejemplo, 98 y 112. Yo te doy 200 gramos de este y 200 del otro. Sí o sí, de uno te va a sobrar, porque no están en partes iguales. De hecho, ustedes ya lo pueden intuir. Siempre vas a necesitar más masa del KOH que del otro. Entonces, si yo te doy 200 de este y 200 del otro, siempre vaya a consumir más de este, po. Entonces, este se va a acabar primero, o digamos, este te va a sobrar. ¿Se dan cuenta? A eso nos referimos con el reactivo limitante, es el que se usa por completo. Y cuando se acaba, no puedo seguir haciendo la reacción porque, aunque me quede disponible de H2SO4, no puedo hacerlo reaccionar con nada. Siempre tiene que reaccionar con una parte del otro. Por eso se llaman problemas de reactivo limitante. Entonces, ¿cómo identificamos los problemas de reactivo limitante? Nos dan dos cantidades siempre, sean masa o moles, y tienen que ser de los dos reactivos, lo que está antes de la flecha. Primer tip para identificar el problema. ¿Qué se hace? Se pueden usar dos caminos. Primero, hay que simular que uso todo lo que me dieron de cualquiera. Entonces, hay dos caminos. Digo, ya, voy a hacer cálculos pensando que uso los 200 gramos del primero. Y calculo cuánto necesitaría del segundo. Y el otro camino sería, bueno, voy a usar los 200 gramos del segundo y con eso voy a simular cuánto necesitaría del primero. Solo eso, ¿ya? Y ahí salen las conclusiones que podemos sacar a partir de ello. Pero les recomiendo que veamos un ejemplo. El mismo ejemplo que teníamos. Le doy 200 gramos del primero, no siempre les dan las mismas cantidades, ya eso es importante porque si no sería muy fácil responder. Les doy 200 gramos del de la izquierda y 220 del KOH. Bueno, me preguntan cuánta agua se formaría, pero antes de eso imaginen que les preguntan cuál es el reactivo limitante. Aún así, tienen que determinarlo porque tienen que ver cuál de los dos números van a usar. O uso el 200 o uso el 220 del otro. Uno de los dos caminos es el correcto. Y eso es lo que hay que ver, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Establecer relaciones de proporcionalidad entre ambos reactivos. Siempre su primer paso. La reacción primero tiene que estar ajustada. Hay que considerar solo uno de los dos datos. O sea, elijan su camino. Primero, yo voy a usar el camino A. Voy a asumir que ocupo todos estos 200 gramos. Aquí está. Entonces, se dan cuenta, la reacción me dice siempre mi ley es 98 de este y 112 del otro, porque ya lo conversamos. Está ahí, la primera línea. Y la segunda línea va a ser, asumo que uso estos 200 de este gallo. ¿Y cuánto necesitaré del otro? 229. Y aquí viene la clave, ojo acá. Si uso todos los 200 de este, necesito 229 del otro. Y la pregunta es, ¿tengo 229? No, tengo solo 220. Entonces me pasé. Por lo tanto, del que se pasaron es el reactivo limitante. Porque para usar, la otra forma de verlo es, para usar los 200 del azul, necesitaría más de lo que tengo del rojo.
Por lo tanto, tengo que usar los 220 del rojo. Esa es la respuesta real. Tengo que usar los 220 del rojo. Porque si uso todos los 200 de este, no va a funcionar la reacción. Entonces, la otra pregunta era, ¿qué pasaría si hubiera dicho cuánto necesito del azul si es que me hubiera comido los 220 del rojo? 192,5. Y las dos conclusiones llevan al mismo camino, ¿se dan cuenta? El camino A me lleva a la conclusión de, pucha, no puedo usar los 229, tengo que bajarme y usar solo el máximo, los 220. ¿De cuál usé todo? Del rojo. Ese es el limitante. Y en el otro camino llegan a la misma conclusión por otro camino. Me explico. Dicen, oye, si usara todo el rojo, del azul me sobra. Uso menos que lo que me dieron. Entonces este es el reactivo del cual sobra. Por lo tanto, no es el limitante. Eso es todo. Eso es todo. Esa es la única forma en la que ustedes pueden identificar un reactivo limitante. No es necesario que hagan los dos caminos. Por eso les enseño las dos conclusiones. Pueden hacer el camino A o el B. Pero tienen que saber interpretar. La pregunta del millón es, ¿qué dato puedo usar para seguir haciendo cálculos de productos o lo que me pregunten? Siempre recomiendo usar el limitante porque usáis el número por completo. Aunque en este caso ya identificamos el limitante, ese se consume por completo, por lo tanto para cálculos futuros, si quisieras enfrentar el KOH con el agua o el KOH con el K12CO4, tendrías que usar los 220 gramos por completo. ¿Sí? Y si quisieras hacer una relación con el sulfúrico, que es el azul que está aquí, no puedes usar los 200, tendrías que usar este numerito. ¿Ya? Eso. Entonces esa es la conclusión. ¿Ya? Y esta que está en amarillo es la conclusión del camino B. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, para continuar los cálculos hay que tener claro cuáles valores considerar. Siempre podrán usar la totalidad del reactivo limitante. Aquí está. Si quiero ver cuánta agua se formó, puedo usar el reactivo limitante. Ya, ¿qué dice la ley original? 112 de este forman 36 de agua. Este es un ejercicio aparte, ¿ya? No siempre se lo van a preguntar, es muy largo, pero podría. Y digo, bueno, voy a usar todo el limitante, que es correcto, ¿y cuánta agua se formará? 70,7 gramos. Pero también podría usar lo que usé efectivamente del que me sobró, que eran 192,5, no los 200. Y eso me va a llevar, sorpresa, al mismo número y la misma conclusión. Entonces, reactivo limitante. Compare los reactivos entre sí. Camino A, tomo la totalidad de uno y veo cuánto usaría del otro. Camino B, tomo la totalidad que me dieron del otro y veo cuánto usaría del uno. De uno me voy a pasar y de uno me va a sobrar. Y con eso concluyen cuál es el limitante. Es del que se pasaron o del que no les sobró. Y con eso pueden incluso seguir haciendo cálculos, pero ya ese es más completo y más largo. Entonces con esto, ya si no me equivoco, estos vienen siendo de los últimos ejercicios de la... Aunque aquí spoileé de la guía, bueno, son bastantes más la verdad. Probablemente dejemos propuestos algunos limitantes ya, porque si no va a quedar muy largo. Vamos tratando de hacerlo paso a paso. El nitrato de plata, AgNO3, reacciona con el sulfuro de sodio, Na2S. Forma el sulfuro de plata y el nitrato de sodio. Hay que ver si la reacción está balanceada. ¿Ya? No confiemos a ciegas. Ag, 2 por 1, 2 de Ag. 2 por 1, 2 de Ag. Check. Sodio, 2 por 1 de Na, 2 Na. 2 por 1 de Na, 2 de Na. Check. Azufre, 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Check. Oxígeno, 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. Balanceadísima. Si quieren ver la relación en moles, es 2, 1, 1, 2. Y acá me dicen, reacciona un mol de AgNO3 con 26 gramos de NaS. Ya, entonces me están dando un mol de AgNO3. Me están dando masa de este y de este. Ah, me están dando masas de los reactivos. Es un problema de reactivo limitante, muchachos. Porque me están dando masas de los dos reactivos. Ahora decidan sabiamente. ¿Vamos a hacer el problema en moles o vamos a hacer el problema en gramos? Buena pregunta. Yo recomiendo hacerlo en moles. ¿Ya? Porque si se dan cuenta, la ley de reacción original era 2, 1, flecha, 1, 2.
Pongámosle nombre si quieren. AgNO3, Na2S, Ag2S, NaNO3. Esta es la ley que se cumple siempre. Siguiente paso. Reacciona un mol de AgNO3. ¿Cuánto necesitaría del otro reactivo? Camino A, ¿cierto? 1 por 1, 1 dividido en 2, 0,5. O sea, si ocupo un mol de este por completo, necesitaría 0,5 del otro. ¿Y cuánto me dieron del otro? ¿Me dieron 0,5 moles? No tengo idea, po. Me dieron 26 gramos, tendría que traducirlo, ¿se dan cuenta? Esa es la dificultad del problema. Pero espero que esta parte se entienda. Si me dan la totalidad de ese, ¿cuánto necesitaría de este? 0,5 moles. Solo debo traducirlo, pero ya sé cómo hacerlo. Me están regalando que un mol de Na2S es 78 gramos y yo tengo 26. Entonces, en realidad tengo 26 partido en 78, ¿ya? Que es 35, que es un número que me imagino que puedo calcular. Esto es 13 y 78 partido en 35, 39. Y esto lo puedo dividir en 13 y me da un tercio o 0,3, ya. Quizás matemáticamente esto les puede costar más, ¿ya? Pero lo único que hice fue traducir cuántos moles son estos 26 gramos de este bicho. Y llegué a esta conclusión, que de reactivo me dio, cuando ocupo un gramo del primero, necesitaría 0,5 del otro, pero me dieron 0,3. Por lo tanto, este es el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque no tengo los 0,5 para comerme el mol completo de este. Es como por decirlo con el cálculo que hice, con este me pasé. Por lo tanto, tengo que bajarle a la dosis. Solo puedo usar el 0,3. Y por consecuencia, si voy a usar menos de 0,5, con este voy a usar menos de 1, por lo cual me va a sobrar de este. Y por eso la conclusión correcta es que este es el limitante. Esa es un poco la lógica. Ya les recomiendo que le den vuelta, nos pregunten y revisen. Vamos a seguir haciendo los que quedan. En ciertas condiciones de trabajo, el sodio, o 5 gramos de sodio, se combinan con azufre para dar sulfuro de sodio. Esa sería la reacción química, ¿cierto? Pero no está balanceada. Ahora está balanceada. 2 de sodio, 1 de azufre, 1 de sulfuro de sodio. Podría sacar las masas molares y de hecho lo tengo que hacer porque las preguntas están en gramos. Si van a la tabla, muchachos, se los dejo de tarea, por favor. Cada sodio vale 23. 23 por 2 les va a dar 46 gramos. Cada azufre es 32, les va a dar 32 gramos. Bueno, y acá una lógica similar. 2 de sodio, 23 por 2, 46, más 32, es lógicamente lo mismo que hay acá. Entonces ahí tienen su relación, digamos, base. Esta es la primera línea de la regla de 3, lo que hay en la reacción. ¿Y qué me dan? 5 gramos de sodio, o sea, me dan masa de este y masa de este. Es un problema de reactivo limitante. Me dan masas de los dos reactivos. Tengo que elegir camino A, camino B. Camino A. Voy a usar los 5 gramos de sodio, yo. Y con eso voy a ver cuánto azufre necesito. 5 por 32 partido en 46. 32 y 46 lo veo simplificable por... Está complicado. Por 2 puede ser. Me queda 16 y abajo un 23. Y acá ya no lo veo tan fácil. 16 por 5 creo que 80. Sí, 80 partido en 23. Eh, 80 partido en 23. A ver si lo leímos bien, porque a veces pasa que uno se puede confundir. A ver, replanteémoslo, me arrepiento en el camino. Ya no siempre hay que ir como caballo loco y pensar que son problemas de reactivo limitante. Ya, me dice que 5 gramos de sodio se combinan con azufre. Ah, me equivoqué. No, 5 gramos de sodio se combinan con azufre, que no sé cuánto, y da 8 gramos de sulfuro de sodio.
Ya, ahí está la cosa. Ya, perfecto, perfecto. Entonces me están diciendo que tengo 5 gramos de sodio, se combinan con no sé cuántos gramos de azufre y eso me da 8 de sulfuro de sodio. Entonces, para respetar que se cumpla la ley de conservación de la masa, yo recordaba que esta pregunta era más tramposa, perdón, serían 5 de estas, se combinan con 3 de estas, porque esa es la única forma en que si sumo las masas, me dé 8 del otro. Debería ser de esa manera, ¿ya? Eh, eso. Entonces, ahora me dicen al respecto, ¿qué masa de azufre, o sea, cuánto de este, se combina con 15 gramos de sodio para obtener el otro? Y era mucho más simple que un reactivo limitante. Caí en el aparente reactivo limitante, que también les puede pasar. Entonces, ¿por qué puse el ejercicio acá? Porque aparentemente era de reactivo limitante, pero en realidad era un ejercicio mucho más tramposo. La proporción me la dieron. Con 5 de este tengo 8 de producto, pero porque se tiene que conservar la masa, aquí tiene que ir un 3. Por lo tanto, esa es tu ley de vida. 5, 3, 8. Ahora yo te doy 15 de sodio, por lo tanto, para pasar de 5 a 15, tripliqué. Por lo tanto, de aquí a acá también triplico y me da 9. De aquí a acá también triplico y me da 24. ¿Y qué me preguntaban? ¿Cuánto azufre necesito? 9. No era tan de reactivo limitante. Aparentaba serlo, pero como leí mal, había asumido que sí. Entonces, que no les pase a ustedes. Otro más. Se dispone de un mol de aluminio. Ya. Bueno, veamos si está balanceado esto. Aluminio 1, 1. Check. Cloro uno por uno, uno. 3 por 1, 3. Aquí hay 3 cloros y acá hay uno. Por lo tanto, lo arreglo poniendo un 3 grande acá, para que haya 3 cloros y acá también. Y el hidrógeno, 3 por 1, 3, 2 por 1, 2. Chuta, lo podría arreglar poniendo un 3 acá, para hacer 3 por 2, 6. Y poner un 6 acá. Un 6. Porque eso va a ser 6 por 1, 6. 3 por 2, 6. Pero por consecuencia, desalineé los cloros. 6 por 1, 6, 3 por 1, 3. ¿Cómo arreglo los cloros para que sean 6 como a la izquierda? Poniendo un 2. 2 por 3, 6. Pero desbalanceé los aluminios. Bueno, pongo un 2. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay varias formas de hacerlo. Ahora alguien más, no más vivo, pero de otra forma de verlo, acá puedo haber puesto un 3 medios, por ejemplo. Creo. Pero yo lo reformulé así. Ya acepto sus propuestas, pero esta es la relación de moles, digamos, en proporción, que puede agrandarse y disminuirse, pero las proporciones tienen que mantenerse. 2, 6, 2, 3. O 1, 3, 1, 1,5. Esta es la ley. ¿Qué me dieron? Un mol de aluminio y 4 moles de HCl. O sea, me están dando, ahora sí, como hace todo ejercicio, cantidades de reactivos. Por ende, es un problema de reactivo limitante. Ahora sí, chiquillos. Ahora sí, sin fallo. Camino A. Voy a tomar el mol completo de aluminio. Uno. Recuerden los órdenes. Este era aluminio, este era HCl, este era el Cl3 y este era H2. Tomé un mol de aluminio. Entonces ustedes dirán, oye, cuánto HCl usaste? Hagan la regla de 3. Yo lo veo muy simple. De aquí abajo dividí por 2. Por ende, de aquí abajo también. X vale 3. O 6 por 1, 6, dividido en 2, 3. Entonces, ahora pongan en práctica lo de aplicar el resultado, no se queden con lo mecánico. Cuando consumo el aluminio por completo, ese mol me lo comí, me como 3 de HCl. ¿Y cuántos te dieron de HCl? Te dieron 4 y estáis ocupando 3. Entonces sobra un mol de HCl cuando consumo el aluminio por completo. O sea, en realidad es como el camino B del ejemplo que le hice antes. Me sobró de uno. Pero igual podía identificar el limitante. Te sobró de HCl, entonces el limitante fue el que consumiste por completo. Limitante aluminio, exceso ácido clorhídrico. Así de fácil. Bueno, decía que la reacción no estaba balanceada, pero así de sencilla es la conclusión, muchachos. Si alguien quiere, ponga el 4 acá y acá a la izquierda le va a dar más que uno, le va a dar 1, algo. La conclusión sería, pucha, no puedo ocupar los 4 de HCl porque necesitaría más aluminio del que me dan. Entonces el aluminio me está limitando, tengo que usar menos. ¿Ya? Son los dos tipos de conclusión. O sea, las dos lógicas que me llevan a la misma conclusión y mismo resultado. Y con eso en mente, aunque ya spoileé las preguntas, podemos hacer las que faltan.
La siguiente ecuación representa la reacción entre X e Y. Son compuestos hipotéticos, entonces yo no puedo balancear, ¿cachai? Yo no sé si aquí hay un carbón, un oxígeno, no puedo contar. Tengo que confiar que las proporciones son 4, 7, 4, 6. De cada uno, de X, de Y, de Z y de W. De nuevo es un problema de reactivo limitante. ¿Por qué? Me dan una cantidad de X y me dan una cantidad de Y. ¿Se dan cuenta? Pero es súper sencillo. ¿Qué uso más? ¿Y o X? Y. Cuando ocupo 4 de X, ocupo 7 de Y, casi el doble. Entonces, si yo te doy 1 y 1, vaya a ocupar todo el X, pero el Y, no sé, ¿cachai? Entonces, yo voy a decir, ya, voy a usar 1 de X. ¿Cuánto necesito de Y? Veamos. 7 por 1, 7, dividido en 4, 7 cuartos. O sea, cuando ocupo 1 de X, de Y necesito casi el doble. O sea, casi 2, 1,8, ponte tú. Pero no me dieron 1,8. Siempre me estás dando lo mismo de los dos, pero siempre voy a usar más de Y. Entonces siempre me voy a quedar corto con el Y. Siempre me voy a pasar con el Y. ¿Ya? O si ocupara todo el Y que me diste, me va a sobrar mucho X. Por lo tanto, esa es la conclusión. Y se podía ver a leguas, ¿ya? Pero siempre traten de hacerlo de esta forma. Yo llegué a la conclusión de que si ocupo todo 1 de X, de Y necesito 1,8. Pero me dieron solo 1. Me limita el Y. Tengo que usar menos del 1,8. Y con esto terminamos. Con respecto a la siguiente ecuación. 2NO, O2, 2NO2. Ya. ¿Está balanceada? Compruébenlo. Yo diría que sí. La ley me dice 2, 1 en moles, 2. ¿Ya? Estoy escribiéndolo en moles, no en gramos. Ustedes verán cuando les conviene uno o el otro según los consejos que les he dado. En este caso yo veo que me conviene en mol porque todos me lo dan en mol. Me dan moles de este y moles del otro. Reactivo limitante. Tomemos el camino A. Voy a usar los 10 moles de NO y ver cuánto oxígeno necesitaría. 10 por 1 dividido en 2. 5. O sea, si me dan 10 moles de NO, debería ocupar 5 de oxígeno. Y me dieron 6. O sea, cuando ocupo todos estos 10, voy a ocupar 5 de este. Por lo tanto, del O2 me va a sobrar 1. Por ende, el limitante es del que no me sobra. Es decir, es del NO. ¿Ya? Esa es su conclusión. El limitante es el NO. Voy a volver a escribirlo porque lo borré. Entonces, chiquillos, chiquillas, el limitante es el NO. Espero que se haya entendido. Porque cuando ocupaba 10 de este, necesitaba 5 de oxígeno. Pero me dieron 6, me sobró. ¿Ya? Entonces, nada. El limitante es el que ocupe por completo o el que no sobre. Ya, como este es el limitante, y aquí viene lo que yo les explicaba, el cálculo se va a basar en el producto. O sea, el problema no se limita como a solo los que hemos hecho, que identifique el limitante y termináis el ejercicio. No, hay que hacer más pega. Entonces, ya identificamos el limitante, les recomiendo trabajar con ese número. Entonces, este es el número que voy a usar, 10. Y con eso me preguntan cuánto NO2 se forma. Entonces ahora hago una regla de 3 entre el limitante y el producto, que es lo que me preguntan. 2, 2, X, 10. Y la respuesta es 10. Y eso. Ya no había que enrollarse. No quería que aquí pusieran un 6. De hecho aquí iba un 5, ¿se acuerdan? Entonces, así son los ejercicios. Son rapiditos, rapiditos, pero hay que hacerlos con harta práctica, con harta calma. ¿Ya? Entonces, en la siguiente y última sesión de este geometría van a ser prácticamente puros ejercicios aplicados, combinando lo que se ha visto, enfocado en conversión de gramos a moles y sobre todo problemas de reactivo limitante, encontrar los moles, encontrar los gramos, donde van a ver la diversidad de formas en que se lo pueden preguntar. Pero no va a ser nada más complejo quizás que esto. Es práctica y repetición. Espero que se haya entendido y cualquier duda, como siempre, todos los canales van a estar abiertos. Gracias.